hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un día especial, un día particular para la República Argentina. Hoy empieza la construcción de un nuevo país. Hoy se empieza a construir un nuevo país desde la óptica de la política o desde la óptica del sector financiero. Se empieza a construir un nuevo país con una óptica distinta, con una visión desgrada de una realidad que otrora brindaba algún espanto. Hoy estamos unidos por la desazón, aquellos que entendemos políticamente a dónde apuntan estas dos normas que fueron el día de ayer aprobadas por el Senado de la Nación, por nuestros representantes legislativos. Un punto fundamental que nos informaban en la mañana del día de hoy, que nos sorprendíamos, ingratamente nos sorprendíamos, el gobierno va a insistir con la privatización de las empresas que se dio. No privatizar para que sea aprobada la ley de bases y el paquete fiscal. Inmediatamente después se me dispararon dos preguntas. Y estas dos preguntas que se me disparan, que por el contexto de Reporte CDN no permite la estructura de ese programa emitir una opinión no tan objetiva, sino más bien subjetiva por percepción individual o por percepción personal. Tiene que ver con qué fue entonces la sesión maratónica de ayer. Fue una puesta en escena, fue una búsqueda de criminalización de algún sector, una provocación para que algún sector reaccionario, fiel a la nominación que acabo de darle, reaccionara en pos de una aprobación que tenía la desaprobación de un importante sector de la sociedad. No obstante lo cual, se aprueba con las mismas consideraciones, por la mínima, por un voto. Wexler, no criminalizándola, ni siquiera señalándola, sino más bien identificando que el desempate tuvo que hacerlo la vicepresidenta. Y ayer algunos colegas me decían, fíjate lo similar con el hecho de la 125. Ni por asomo, fue mi respuesta inicial, casi ingenua o casi instantánea. Dije, no, en aquel momento se estaba buscando que no hubiese una guerra civil. Inmediatamente mi colega me responde y me dice, ¿y ahora? Claro, yo entendí lo que me quiso decir. Lo que no entendí es lo que yo quise decir. Y ahora paso a explicarme. Mi punto de vista era que la guerra social o guerra civil que estaba a punto de darse y que el paladín de la justicia en ese momento devenido en vicepresidente de la Nación, el ingeniero Julio Cleto Cobos, votara como no positivo, pidió o evitó que el lockout patronal o los cortes de ruta o el sector agroproductivo no incendiara la economía del país en función de la no necesidad que existía por ese entonces de levantar los costos que tenía el campo, el sector agroproductivo, las retenciones, no me salía la palabra. Y luego de estas retenciones que fueron infructuosas, se bajan las aguas y la espuma. Y fíjense qué loco, ¿no? Vuelven a estar en escena aquellos a los que alguna vez le pidieron irse. Vuelve a estar en escena Lustó con dictamen propio y vuelve a estar en escena Julio Cleto Cobos. Y en mi análisis, el que no termino de entender yo o que creo que me confundo es, en aquel momento eran los poderosos contra el Estado y hoy es los poderosos y el Estado en contra de los trabajadores. Uno desde este lugar, del lugar que ocupa, no busca una guerra social, ni una guerra civil, ni un enfrentamiento entre dos sectores del mismo pueblo, hermanados en una proselitista cesión
de senadores. Y buscaban fundamentalmente la foto o el recorte de TikTok o de Reel de Instagram o Short de YouTube con su alocución. En esos excelsos 10 minutos que le otorgara la presidencia del Senado para hacer su alocución en referencia a si apoyaba o no apoyaba la ley bases y el paquete fiscal. Pero más allá de esas intenciones y esas percepciones individualistas, lo colectivista se vio transformado con la mañana del día de hoy, cuando algunos medios de comunicación, con muy buen tino informativo, con un pésimo timing, informaron que el monotributo social, de aprobarse en diputados, estas modificaciones que hubieron en particular, pasará, por ejemplo, a subir 700 veces, y aquel o aquella que tenga alguna asignación de inclusión social la perderá si está inscrito en monotributo social. Es decir, ya no son compatibles. No se puede tener un plan de inclusión social y un monotributo social. De hecho, el monotributo social dejará de existir. Y usted, mi amigo, mi amiga, que votó esta parcialidad, seguramente dirá: es lo que voté, basta de planes. Para usted también hay. Esta liberación que permite al paquete fiscal que los más grandes ganen más, le permite a aquellos que tienen que declarar bienes personales dentro del país o fuera del país, elevarles el piso para que no tengan necesidad de tener más impuestos, porque ya tienen mucho dinero y no se merecen tener mucho impuesto. Los más pobres sí. Por eso digo, en aquel momento era una batalla social entre los que más tienen contra el Estado, y hoy es los que más tienen más el Estado contra los que menos tienen. En esta batalla dialéctica que se empieza a librar en los pasillos del Senado con amenazas, amedrentamientos, nombrando y nominando los hijos de senadores y senadores, diciéndole: mirá que accidentes pueden ocurrir, se empieza a transformar en una batalla ya no legislativa, sino en una batalla social del día a día. Esta mañana temprano, en los grupos que habitualmente suelo informarme con economistas para ver el día a día, con periodistas para conocer el día a día, habían quienes defendían la postura legislativa. Y esto rige para quien esté en el gobierno, cuando una votación es tan reñida como la de ayer, hay cuando menos la mitad de la población que no la va a pasar bien. En aquel momento, con la 125, decís: bueno, pero no es la mitad de la población el sector agroproductivo. Pero era un importante sector de la ciudadanía que tenía como por modalidad el motor económico y financiero en su momento, por la asiduidad del ingreso de agrodólares. Y se pone a pensar uno en la actualidad: ¿por qué habían 35, 36 votos en contra? ¿Y por qué habían 35, 36 votos a favor si hubo una mayoría interesante en diputados para esta misma ley? Pero también hubo, y esto es lo que más me llama la atención, también hubo 2/3 en contra de las políticas del Estado Nacional en la Cámara Baja. Y también, y esto es lo que me parece más llamativo, no ha habido, o tampoco ha habido, lugar para la tratativa del 70-2023, el DNU, que reemplazó prácticamente al sector legislativo en ejercicio. Todavía está vigente, todavía están liberados los montos de algunos productos como los combustibles, las prepagas, el sector farmacológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y si vos te pones a analizar y decís: ¿por qué hay tanta gente que aún defiende esto? Por la comunicación. Otra vez el chueco hablando de comunicación. ¿Y saben qué? Sí,
Porque la comunicación es crucial. Lo que uno dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y dónde lo dice, es tan importante como lo que dice. Y quizás a veces es más. Fíjense en los fallidos comunicacionales en el contenido del presidente de la Nación, que, como decía Mayans ayer, pone y reivindica a Terminator como el paladín de la justicia cuando era el asesino de la humanidad. Fíjense en los yerros del presidente al nombrarse y nominarse él como el topo del Estado que va a destruir